Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. En este canal, nos embarcamos en un viaje profundo y revelador para entender los grandes misterios de la fe y la espiritualidad. Hoy, comenzamos con un tema fascinante y complejo, la predestinación en la teología. La predestinación es una doctrina que ha sido objeto de debate durante siglos. Se refiere a la creencia de que Dios ha determinado de antemano el destino eterno de cada individuo. Esta idea plantea preguntas profundas sobre la soberanía divina, el libre albedrío humano y el problema del mal. A lo largo de esta serie, exploraremos estas cuestiones desde diversas perspectivas teológicas y filosóficas. Descripción del tema. En este primer episodio, abordaremos concepto de predestinación, qué es y cómo se entiende en diferentes tradiciones teológicas. Fundamentos bíblicos, pasajes clave que sustentan la doctrina de la predestinación. Perspectivas históricas. Desde San Agustín hasta Juan Calvino, exploraremos cómo se ha desarrollado esta doctrina a lo largo de la historia. Libre albedrío. ¿Cómo se relaciona la predestinación con nuestra capacidad de tomar decisiones libres? El problema del mal. ¿Cómo explican las diferentes teologías la existencia del mal y el sufrimiento en un mundo creado por un Dios bueno y todopoderoso? Perspectivas filosóficas. Analizaremos cómo la filosofía aborda estas cuestiones y qué respuestas ofrece. Anecdota. Para ilustrar estos conceptos, compartimos una anécdota. En una pequeña aldea, un joven llamado Daniel buscaba respuestas sobre la predestinación y el libre albedrío. Después de hablar con el sabio Samuel y su amigo Lucas, Daniel organizó una reunión en la plaza del pueblo. Allí, compartió historias y reflexiones sobre cómo diferentes teologías y filosofías abordan el problema del mal. La reunión enriqueció a todos los presentes, mostrando que la búsqueda de respuestas es un viaje continuo lleno de oportunidades para aprender y crecer. Consejo. Reflexiona sobre el mal y el sufrimiento como oportunidades para el crecimiento espiritual. Estudia las teodiceas clásicas, considera el libre albedrío, y ve el mal como una prueba o una oportunidad. Participa en discusiones y reflexiona en comunidad. Estas prácticas pueden ayudarte a encontrar un propósito y un significado en medio del sufrimiento. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en este despertar y avanza en tu entendimiento para no ser manipulado. Este es solo el comienzo. En los próximos episodios, revelaremos todo lo oculto sobre este tema y más. Gracias por acompañarnos en Explorando la Fe y las Religiones. Nos vemos en el próximo episodio. La predestinación es un tema complejo y fascinante que ha sido objeto de debate durante siglos en el ámbito religioso. A continuación, te proporcionaré una explicación detallada basada en estudios y referencias de autoridades reconocidas en el campo. Concepto de predestinación. La predestinación se refiere a la creencia de que Dios ha determinado de antemano el destino eterno de cada individuo. Esta doctrina sostiene que Dios, en su omnisciencia y soberanía, ha elegido a ciertas personas para la salvación y a otras para la condenación, independientemente de sus acciones o méritos personales. Fundamentos bíblicos. La predestinación se encuentra en varios pasajes de la Biblia. Dos de los más citados son Romanos 8, 29-30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Efesios 1, 4-5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Perspectivas históricas. Agustín de Hipona. San Agustín fue uno de los primeros teólogos en desarrollar una doctrina detallada de la predestinación. Argumentó que la gracia de Dios es irresistible y que la salvación es un don divino otorgado a los elegidos. Según Agustín, la predestinación no depende de la previsión de la fe o las obras humanas, sino únicamente de la voluntad soberana de Dios. Juan Calvino. Juan Calvino, un reformador protestante, también defendió la doctrina de la predestinación. En su obra Institución de la religión cristiana, Calvino afirmó que Dios ha elegido a algunos para la vida eterna y a otros para la condenación eterna. Esta elección es inmutable y no depende de ninguna condición humana. Controversias y debates. La predestinación ha sido un tema controvertido, especialmente en su interpretación y enseñanza. Algunos teólogos, como los arminianos, argumentan que la predestinación es condicional y depende de la previsión de la fe y las obras humanas. Otros, como los calvinistas, sostienen que es incondicional y depende únicamente de la voluntad de Dios.
Importancia en la teología no denominacional. En el ámbito no denominacional, la predestinación se aborda desde una perspectiva bíblica sin adherirse a una tradición teológica específica. Se enfatiza la soberanía de Dios y su plan divino para la humanidad, reconociendo que la salvación es un acto de gracia y no de mérito humano. Conclusion. La predestinación es una doctrina que resalta la soberanía y la gracia de Dios en la salvación. Aunque ha sido objeto de debate, su fundamento bíblico y su desarrollo histórico por teólogos como Agustín y Calvino la convierten en un tema central en la teología cristiana. La comprensión de la predestinación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. ¿Cómo se relaciona la predestinación con el libre albedrío? La relación entre la predestinación y el libre albedrío es uno de los temas más debatidos en la teología cristiana. A continuación, te explico cómo se han abordado estos conceptos y su interacción desde diferentes perspectivas teológicas. Predestinación y libre albedrío. Definiciones básicas. Predestinación. La creencia de que Dios ha determinado de antemano el destino eterno de cada individuo, ya sea para la salvación o la condenación. Libre albedrío. La capacidad humana de tomar decisiones libres y autónomas, sin estar completamente determinados por factores externos o divinos. Perspectivas teológicas. Agustinismo. San Agustín argumentó que la gracia de Dios es irresistible y que la salvación es un don divino otorgado a los elegidos. Según esta perspectiva, el libre albedrío humano está limitado por la naturaleza pecaminosa del hombre, y solo la gracia de Dios puede liberar a una persona para que elija el bien. Calvinismo. Juan Calvino desarrolló la doctrina de la predestinación incondicional, donde Dios elige a algunos para la salvación y a otros para la condenación, independientemente de cualquier mérito o acción humana. En esta visión, el libre albedrío humano es secundario a la soberanía de Dios. Arminianismo. Jacobus Arminius y sus seguidores propusieron una visión diferente, donde la predestinación es condicional y depende de la previsión de la fe y las obras humanas. Según esta perspectiva, el libre albedrío humano juega un papel crucial en la aceptación o rechazo de la gracia divina. Relación y tensión entre ambos conceptos. La tensión entre predestinación y libre albedrío se puede resumir en varias preguntas clave. 1. ¿Es compatible la soberanía de Dios con la libertad humana? Algunos teólogos sostienen que la soberanía de Dios y el libre albedrío humano son compatibles y que Dios, en su omnisciencia, puede prever las decisiones humanas sin determinarlas completamente. 2. ¿Cómo se explica la responsabilidad moral? Si todo está predestinado, surge la pregunta de cómo los humanos pueden ser responsables moralmente por sus acciones. La respuesta varía según la perspectiva teológica, pero muchos argumentan que la responsabilidad moral se mantiene porque las decisiones humanas, aunque previstas por Dios, son genuinamente libres. 3. ¿Qué papel juega la gracia? En las perspectivas agustiniana y calvinista, la gracia de Dios es esencial y determinante para la salvación, mientras que en la perspectiva arminiana, la gracia es necesaria pero no irresistible, permitiendo así una mayor participación del libre albedrío humano. La relación entre predestinación y libre albedrío sigue siendo un misterio teológico que invita a la reflexión y el debate. Cada perspectiva ofrece una visión única sobre cómo se entrelazan la soberanía divina y la libertad humana, y cómo estas interacciones afectan nuestra comprensión de la salvación y la responsabilidad moral. El arminianismo es una escuela de pensamiento teológico que se desarrolló en el siglo XVII como una respuesta al calvinismo. Fue fundado por Jacobus Arminius, un teólogo holandés que inicialmente fue educado bajo la influencia del calvinismo, pero que posteriormente desarrolló sus propias ideas teológicas. Principios clave del arminianismo. El arminianismo se basa en 5 puntos principales, conocidos como los 5 artículos de la remonstrancia. Estos puntos fueron formulados por los seguidores de Arminius y presentados en 1610. A continuación, se describen estos principios clave. 1. Depravación total. Similar al calvinismo, el arminianismo sostiene que la humanidad está completamente afectada por el pecado y es incapaz de salvarse a sí misma sin la intervención divina. Sin embargo, a diferencia del calvinismo, el arminianismo cree que Dios otorga una gracia preveniente a todos los seres humanos, permitiéndoles responder a su llamado. 2. Elección condicional. Según el arminianismo, Dios elige a las personas para la salvación basándose en su previsión de la fe y las decisiones humanas. Es decir, Dios elige a aquellos que Él sabe que responderán positivamente a su gracia. 3. Expiación universal. El arminianismo enseña que Cristo murió por todos los seres humanos, no solo por los elegidos. Esta expiación es suficiente para todos, pero solo efectiva para aquellos que creen. 4. Gracia resistible. A diferencia del calvinismo, que sostiene que la gracia de Dios es irresistible, el arminianismo afirma que los seres humanos pueden resistir la gracia de Dios.
Esto significa que las personas tienen la capacidad de rechazar la oferta de salvación de Dios. 5. Perseverancia de los santos. Este punto es más debatido dentro del arminianismo. Algunos arminianos creen en la seguridad de la salvación, mientras que otros sostienen que es posible que los creyentes caigan de la gracia y pierdan su salvación si se apartan de la fe. Diferencias con el calvinismo. El arminianismo se diferencia del calvinismo en varios aspectos clave. Libre albedrío. El arminianismo enfatiza el papel del libre albedrío humano en la salvación, mientras que el calvinismo pone un mayor énfasis en la soberanía de Dios y la predestinación incondicional. Gracia preveniente. El arminianismo sostiene que Dios otorga una gracia preveniente a todos, permitiendo que cada persona tenga la oportunidad de aceptar o rechazar la salvación. Expiación. El arminianismo enseña que la expiación de Cristo es universal, mientras que el calvinismo sostiene que es limitada solo a los elegidos superíndice 2. El arminianismo ofrece una perspectiva teológica que busca equilibrar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana. Al enfatizar la gracia preveniente y la capacidad humana de responder a Dios, el arminianismo proporciona una visión alternativa a la doctrina calvinista de la predestinación incondicional. Aquí tienes una anécdota que ilustra los conceptos de predestinación y libre albedrío desde una perspectiva arminiana. En una pequeña aldea, vivía un joven llamado Daniel. Desde niño, Daniel había sido curioso sobre los grandes misterios de la vida, y en particular, sobre su relación con Dios. Un día, mientras paseaba por el campo, se encontró con el anciano Samuel, conocido en la aldea por su sabiduría y profundo conocimiento de las Escrituras. Daniel, con el corazón lleno de preguntas, se acercó a Samuel y le dijo: «He estado pensando mucho sobre la predestinación y el libre albedrío. ¿Cómo puede Dios haber decidido nuestro destino y, al mismo tiempo, darnos la libertad de elegir?» Samuel sonrió y le invitó a sentarse bajo un gran roble. «Déjame contarte una historia», comenzó Samuel. Había una vez un rey sabio y justo que gobernaba un vasto reino. Este rey amaba a sus súbditos y deseaba que todos vivieran en paz y prosperidad. Un día, decidió organizar un gran banquete en su palacio y envió invitaciones a todos los rincones de su reino. El rey, en su sabiduría, sabía quiénes aceptarían la invitación y quiénes la rechazarían. Sin embargo, no forzó a nadie a asistir. Cada persona tenía la libertad de decidir si quería ir al banquete o no. Algunos, al recibir la invitación, se llenaron de alegría y se prepararon para el viaje. Otros, por diversas razones, decidieron no asistir. El día del banquete, el palacio estaba lleno de aquellos que habían aceptado la invitación. Disfrutaron de una fiesta maravillosa, llena de alegría y camaradería. El rey, aunque sabía de antemano quiénes vendrían, no impuso su voluntad sobre ellos. Les dio la libertad de elegir. Samuel miró a Daniel y continuó: «Dios, como el rey de la historia, nos ha dado una invitación a su reino. Él sabe quiénes aceptarán y quiénes no, pero nos ha dado el libre albedrío para decidir. Su gracia preveniente nos permite responder a su llamado, pero la elección final es nuestra». Daniel reflexionó sobre la historia y comprendió que la predestinación y el libre albedrío no eran conceptos opuestos, sino que podían coexistir en el plan divino de Dios. Agradeció a Samuel por su sabiduría y se fue con una nueva perspectiva sobre su fe y su relación con Dios. ¿Cómo se relaciona esto con la teodicea? La teodicea es el intento de justificar la bondad y omnipotencia de Dios ante la existencia del mal en el mundo. La relación entre la predestinación, el libre albedrío y la teodicea es un tema profundo y complejo en la teología cristiana. Aquí te explico cómo se interconectan estos conceptos. Predestinación y teodicea. La doctrina de la predestinación plantea preguntas sobre la justicia y la bondad de Dios. Si Dios ha predestinado a algunas personas para la salvación y a otras para la condenación, ¿cómo se puede reconciliar esto con la idea de un Dios amoroso y justo? Esta cuestión es central en la teodicea, que busca explicar cómo puede existir el mal y el sufrimiento en un mundo creado por un Dios bueno y todopoderoso. Libre albedrío y teodicea. El libre albedrío es una respuesta común a la cuestión del mal. Según esta perspectiva, Dios ha otorgado a los seres humanos la libertad de elegir entre el bien y el mal. El mal y el sufrimiento son, en gran medida, el resultado de las decisiones libres de los seres humanos. Esta explicación sostiene que la existencia del libre albedrío es necesaria para que el amor y la bondad sean genuinos, ya que el amor forzado no sería verdadero amor. Perspectiva arminiana. Desde una perspectiva arminiana, la teodicea se aborda enfatizando la responsabilidad humana y la gracia preveniente de Dios. Dios ofrece su gracia a todos, pero respeta la libertad humana para aceptarla o rechazarla. Esto permite una explicación del mal que no compromete la bondad de Dios, ya que el mal es visto como una consecuencia de las decisiones libres de los seres humanos.
Perspectiva calvinista. En contraste, la perspectiva calvinista enfrenta mayores desafíos en la Teodicea debido a su énfasis en la predestinación incondicional. Sin embargo, los calvinistas argumentan que todo lo que Dios hace es justo y bueno, incluso si no podemos comprender completamente sus razones. La soberanía de Dios es vista como un misterio que trasciende la comprensión humana. Conclusion. La relación entre la predestinación, el libre albedrío y la teodicea es un tema que invita a la reflexión profunda. Cada perspectiva teológica ofrece diferentes respuestas a la cuestión del mal y la justicia divina. Mientras que el arminianismo enfatiza la responsabilidad humana y la gracia preveniente, el calvinismo se centra en la soberanía y el misterio de Dios. ¿Cómo se relaciona esto con el problema del mal en otras religiones? El problema del mal es una cuestión central en muchas religiones y filosofías, y cada una ofrece diferentes explicaciones y soluciones. Aquí te presento cómo algunas de las principales religiones abordan este problema. Cristianismo. En el cristianismo, el problema del mal se aborda principalmente a través de la teodicea, que intenta justificar la bondad y omnipotencia de Dios ante la existencia del mal. Las respuestas varían entre diferentes denominaciones. Calvinismo sostiene que el mal y el sufrimiento son parte del plan soberano de Dios, aunque sus propósitos pueden ser incomprensibles para los humanos. Arminianismo enfatiza el libre albedrío humano, argumentando que el mal es el resultado de las decisiones libres de los seres humanos, permitidas por Dios para preservar la libertad moral. Islam. En el Islam, el mal y el sufrimiento son vistos como pruebas de fe y oportunidades para el crecimiento espiritual. Dios, Alá, es considerado omnipotente y omnisciente, y todo lo que ocurre, incluido el mal, es parte de su plan divino. Los musulmanes creen que el mal puede ser una forma de castigo, una prueba o una oportunidad para demostrar paciencia y fe. Judaísmo. El judaísmo también enfrenta el problema del mal, especialmente en el contexto del Holocausto y otras tragedias históricas. Las respuestas varían, pero a menudo se centran en la idea de que el mal es una consecuencia del libre albedrío humano y que Dios permite el mal para que los humanos puedan elegir el bien libremente. Algunos judíos también ven el sufrimiento como una forma de prueba o purificación. Hinduismo. En el hinduismo, el problema del mal se relaciona con el concepto de karma, que sostiene que las acciones de una persona en esta vida y en vidas anteriores determinan su destino. El mal y el sufrimiento son vistos como resultados de acciones pasadas, karma, y como oportunidades para aprender y crecer espiritualmente. La reencarnación y el ciclo de nacimiento y muerte, samsara, también juegan un papel importante en la explicación del mal. Budismo. El budismo aborda el problema del mal a través de la doctrina de las 4 nobles verdades, que enseñan que el sufrimiento, dukkha, es una parte inherente de la existencia. El sufrimiento es causado por el deseo y el apego, y puede ser superado a través del noble camino óctuple, que lleva a la iluminación, nirvana. En lugar de centrarse en un Dios omnipotente, el budismo se enfoca en la transformación personal y la eliminación del sufrimiento a través de la práctica espiritual. Conclusion. Aunque cada religión tiene su propia forma de abordar el problema del mal, muchas comparten la idea de que el mal y el sufrimiento pueden tener un propósito más profundo, ya sea como pruebas, consecuencias de acciones pasadas, oportunidades para el crecimiento espiritual. Estas perspectivas ofrecen diferentes caminos para enfrentar y comprender el mal en el mundo. Consejos. Aquí tienes un consejo que resume y conecta los conceptos de predestinación, libre albedrío y el problema del mal, para que sean más fáciles de entender. Consejo para comprender la relación entre predestinación, libre albedrío y el problema del mal. Imagina que la vida es como un gran viaje en tren. Dios es el conductor del tren, que conoce todas las estaciones y el destino final. La predestinación es como el plan del conductor, que sabe quiénes llegarán a cada estación. Sin embargo, cada pasajero tiene la libertad de moverse dentro del tren, elegir su asiento y cómo pasar el tiempo durante el viaje. Este libre albedrío permite que los pasajeros tomen decisiones que afectan su experiencia en el tren. El mal y el sufrimiento en el tren pueden ser vistos como desafíos y pruebas que los pasajeros enfrentan. Algunos pueden ser causados por las decisiones de otros pasajeros, mientras que otros pueden ser parte del diseño del tren para enseñar lecciones importantes. La clave está en cómo cada pasajero responde a estos desafíos. Pueden aprender, crecer y ayudar a otros, o pueden dejarse llevar por la desesperación. En resumen, aunque Dios tiene un plan y conoce el destino final, nos da la libertad de tomar decisiones que afectan nuestro viaje. El mal y el sufrimiento son parte de este viaje, pero también son oportunidades para demostrar nuestra fe, aprender y crecer espiritualmente. Aquí tienes otro consejo teológico que puede ayudarte a profundizar en tu comprensión de la fe y la espiritualidad. Consejo para profundizar en la comprensión teológica.
Estudia y reflexiona sobre la naturaleza de Dios. Uno de los aspectos más enriquecedores de la teología es el estudio de la naturaleza de Dios. Dedica tiempo a leer y meditar sobre los atributos divinos, como la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, la justicia, la misericordia y el amor. Aquí tienes algunos pasos para guiarte en este proceso. 1. Lectura de textos sagrados. Comienza con la lectura de textos sagrados de tu tradición religiosa. En el cristianismo, por ejemplo, puedes leer pasajes de la Biblia que describen los atributos de Dios, como el Salmo 139, omnipresencia y omnisciencia, o un Juan 4, 8, Dios es amor. 2. Estudio de teólogos y filósofos. Investiga las obras de teólogos y filósofos que han reflexionado sobre la naturaleza de Dios. San Agustín, Tomás de Aquino y C.S. Lewis son algunos ejemplos en la tradición cristiana. Sus escritos pueden ofrecerte perspectivas profundas y bien fundamentadas. 3. Reflexión personal y oración. Dedica tiempo a la reflexión personal y la oración. Pregúntate cómo los atributos de Dios se manifiestan en tu vida diaria y cómo puedes vivir de acuerdo con ellos. La oración puede ser una herramienta poderosa para profundizar tu relación con Dios y comprender mejor su naturaleza. 4. Discusión en comunidad. Participa en discusiones con otros creyentes. Los grupos de estudio bíblico, las clases de teología y las conversaciones informales pueden enriquecer tu comprensión y ofrecerte nuevas perspectivas. 5. Aplicación práctica. Finalmente, busca maneras de aplicar lo que has aprendido en tu vida diaria. Si estudias la misericordia de Dios, por ejemplo, piensa en cómo puedes mostrar misericordia a los demás en tus acciones y decisiones. Un consejo sobre la espiritualidad en general. Aquí tienes un consejo sobre la espiritualidad que puede ayudarte a profundizar en tu conexión personal y crecimiento espiritual. Consejo para nutrir tu espiritualidad. Practica la atención plena y la gratitud diaria. La espiritualidad se nutre a través de prácticas que nos conectan con el presente y nos ayudan a reconocer la belleza y la bondad en nuestras vidas. Aquí tienes algunos pasos para incorporar la atención plena y la gratitud en tu rutina diaria. 1. Meditación diaria. Dedica unos minutos cada día a la meditación. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y enfoca tu atención en tu respiración. Permite que tus pensamientos vengan y se vayan sin juzgarlos. La meditación puede ayudarte a centrarte y a estar más presente en el momento. 2. Diario de gratitud. Cada día, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, como una taza de café caliente por la mañana, o más significativas, como el apoyo de un amigo. Esta práctica te ayudará a enfocarte en lo positivo y a cultivar una actitud de gratitud. 3. Conexión con la naturaleza. Pasa tiempo al aire libre, ya sea caminando en un parque, sentándote junto a un río o simplemente observando el cielo. La naturaleza tiene un poder calmante y puede ayudarte a sentirte más conectado con el mundo y contigo mismo. 4. Actos de bondad. Realiza actos de bondad, tanto grandes como pequeños. Ayudar a los demás no solo beneficia a quienes reciben tu ayuda, sino que también enriquece tu propia vida espiritual. Puede ser algo tan simple como sonreír a un extraño o tan significativo como ofrecer tu tiempo como voluntario. 5. Reflexión y oración. Dedica tiempo a la reflexión y, si es parte de tu práctica espiritual, a la oración. Reflexiona sobre tus experiencias, tus emociones y tus aprendizajes. La oración puede ser una forma poderosa de conectarte con lo divino y de encontrar paz y guía. La idea de la predestinación no es aceptada por todas las religiones. Aquí te explico cómo algunas de las principales religiones abordan este concepto y cuáles no lo apoyan. Judaismo. El judaísmo generalmente rechaza la idea de la predestinación. Aunque algunas formas de teología judía aceptan que Dios es omnisciente y conoce el futuro, la mayoría de las corrientes judías enfatizan el libre albedrío humano. Según esta perspectiva, los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y son responsables de sus acciones. Islam. En el Islam, la creencia en el destino, qadar, es uno de los 6 pilares de la fe. Sin embargo, esta creencia no implica una predestinación absoluta. Los musulmanes creen que Dios conoce y ha decretado todo lo que sucede, pero también creen en el libre albedrío humano. Los seres humanos son responsables de sus acciones y serán juzgados por ellas. Hinduismo. El hinduismo no apoya la idea de la predestinación en el sentido cristiano. En su lugar, se enfoca en el concepto de karma, que sostiene que las acciones de una persona en esta vida y en vidas anteriores determinan su destino. Aunque el karma puede influir en el destino de una persona, los hindúes creen que los individuos tienen la capacidad de cambiar su karma a través de sus acciones presentes. Budismo. El budismo rechaza la predestinación y se centra en la doctrina del karma. Según el budismo,
El sufrimiento y las circunstancias de la vida son el resultado de acciones pasadas, pero los individuos tienen el poder de cambiar su destino a través de sus acciones presentes y futuras. La práctica espiritual y la búsqueda de la iluminación son formas de superar el sufrimiento y alcanzar un estado de paz y liberación. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mormones, no apoya la predestinación en el sentido tradicional. En su lugar, enseñan la doctrina de la preordenación, que sostiene que Dios tiene un plan para cada persona, pero que los individuos tienen el libre albedrío para aceptar o rechazar ese plan. La preordenación permite que las personas usen su albedrío para cumplir con sus responsabilidades y llamamientos. Conclusion. Aunque la predestinación es una doctrina central en algunas tradiciones cristianas, muchas religiones enfatizan el libre albedrío y la responsabilidad personal. Estas religiones creen que, aunque Dios o el destino pueden influir en la vida de una persona, los individuos tienen la capacidad de tomar decisiones que afectan su destino final. ¿Cómo se relaciona esto con la filosofía? La relación entre la predestinación y la filosofía es un tema profundo que ha sido debatido por muchos pensadores a lo largo de la historia. Aquí te explico cómo se conectan estos conceptos desde diferentes perspectivas filosóficas. Determinismo. El determinismo es una teoría filosófica que sugiere que todos los eventos, incluyendo las acciones humanas, están determinados por causas previas. En este sentido, el determinismo filosófico es similar a la predestinación religiosa, ya que ambos implican que el futuro está fijado y no puede ser alterado. Superíndice 3. Sin embargo, mientras que la predestinación se basa en la voluntad divina, el determinismo se basa en leyes naturales y causales. Fatalismo. El fatalismo es la creencia de que todos los eventos están predeterminados y son inevitables. Esta perspectiva filosófica sostiene que los seres humanos no tienen control sobre su destino. Aunque el fatalismo y la predestinación comparten similitudes, el fatalismo no necesariamente implica la existencia de un ser divino que determina el destino. Libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de los individuos para tomar decisiones libres y autónomas. En filosofía, el debate entre el libre albedrío y el determinismo es central. Los defensores del libre albedrío argumentan que los seres humanos tienen la capacidad de elegir entre diferentes cursos de acción, lo que contrasta con la idea de que todo está predeterminado. Existentialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que enfatiza la libertad individual y la responsabilidad personal. Filósofos como Jean-Paul Sartre argumentan que los seres humanos están condenados a ser libres y deben crear su propio significado y propósito en un mundo sin un destino predeterminado. Superíndice 1. Esta perspectiva se opone a la predestinación, ya que sostiene que cada persona es responsable de sus propias decisiones y acciones. Paradoja de Newcomb. En filosofía, la paradoja de Newcomb es un problema que explora la relación entre la presciencia, conocimiento previo, y la predestinación. La paradoja plantea preguntas sobre si es posible que un ser omnisciente conozca el futuro, y al mismo tiempo, los seres humanos tengan libre albedrío. Conclusion. La predestinación y el libre albedrío son temas que han sido abordados tanto en la teología como en la filosofía. Mientras que la predestinación se centra en la voluntad divina y el destino fijado, la filosofía explora estas ideas desde perspectivas más amplias, incluyendo el determinismo, el fatalismo y el existencialismo. Estos debates filosóficos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la libertad, la responsabilidad y el destino humano. Aquí tienes una continuación de la anécdota anterior que incorpora los conceptos de predestinación, libre albedrío, el problema del mal y su relación con la filosofía. Después de su conversación con el anciano Samuel, Daniel se sintió inspirado a profundizar más en su comprensión de la fe y la filosofía. Decidió visitar la biblioteca de la aldea, donde encontró una gran cantidad de libros sobre teología y filosofía. Un día, mientras leía sobre el libre albedrío y el determinismo, Daniel se encontró con un viejo amigo, Lucas, que también estaba interesado en estos temas. Lucas había estado estudiando filosofía en la universidad y estaba emocionado de compartir sus conocimientos. Daniel, dijo Lucas, he estado leyendo sobre cómo diferentes religiones y filosofías abordan el problema del mal. Es fascinante ver cómo cada una ofrece una perspectiva única. Daniel asintió, recordando su conversación con Samuel. Sí, he estado pensando mucho en eso. Samuel me contó una historia sobre un rey y un banquete que me ayudó a entender mejor la relación entre la predestinación y el libre albedrío. Pero aún tengo muchas preguntas. Lucas sonrió y le dijo, déjame contarte una historia que podría ayudarte a conectar estos conceptos. Había una vez un filósofo llamado Adrián que vivía en una ciudad llena de sabios y pensadores. Adrián estaba obsesionado con entender la naturaleza del destino y la libertad humana. Un día,
Decidió organizar un debate en la plaza central de la ciudad, invitando a teólogos, filósofos y ciudadanos comunes a participar. El debate comenzó con un teólogo que defendía la predestinación. Dios, en su infinita sabiduría, ha determinado el destino de cada uno de nosotros, dijo. Todo lo que sucede es parte de su plan divino. Luego, un filósofo determinista tomó la palabra. Todo en el universo está gobernado por leyes causales, argumentó. Nuestras acciones están determinadas por eventos previos, y no tenemos control sobre ellas. Un tercer participante, un existencialista, se levantó y dijo, estamos condenados a ser libres. Cada uno de nosotros debe crear su propio significado y propósito en un mundo sin un destino predeterminado. Finalmente, una mujer del público, que había estado escuchando atentamente, se levantó y dijo, he escuchado todas sus perspectivas, y creo que hay verdad en cada una de ellas. Pero también creo que tenemos la capacidad de elegir cómo respondemos a las circunstancias de nuestras vidas. El mal y el sufrimiento pueden ser pruebas, pero también son oportunidades para crecer y aprender. Adrián, impresionado por la sabiduría de la mujer, concluyó el debate diciendo, quizás la verdad se encuentra en la intersección de todas estas ideas. Dios puede tener un plan, pero también nos ha dado la libertad de elegir. El mal y el sufrimiento son parte de nuestra existencia, pero nuestra respuesta a ellos define quiénes somos. Daniel, inspirado por la historia de Lucas, comprendió que la relación entre la predestinación, el libre albedrío y el problema del mal es compleja y multifacética. Decidió seguir estudiando y reflexionando sobre estos temas, sabiendo que cada nueva perspectiva le acercaba más a una comprensión más profunda de su fe y su lugar en el mundo. El problema del mal es una cuestión central en la teología y la filosofía de la religión. Se refiere a la dificultad de reconciliar la existencia del mal y el sufrimiento en el mundo con la creencia en un Dios omnisciente, omnipotente y omnibenevolente. Aquí te explico más sobre este tema desde una perspectiva teológica. Formulación del problema del mal. El problema del mal se puede formular de varias maneras, pero una de las más conocidas es la paradoja de Epicuro, que plantea las siguientes preguntas. 1. ¿Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. 2. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. 3. ¿Es capaz y desea hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal? 4. ¿No es capaz ni desea hacerlo? Entonces, ¿por qué llamarlo Dios? Tipos de mal. El problema del mal se divide generalmente en dos categorías. Mal moral, causado por las acciones humanas, como el asesinato, la guerra y la injusticia. Mal natural, resultante de fenómenos naturales, como terremotos, huracanes y enfermedades. Respuestas teológicas. Teodicia. La teodicea es el intento de justificar la bondad y omnipotencia de Dios ante la existencia del mal. Algunas de las respuestas más conocidas incluyen: Teodicea de Agustín. San Agustín argumentó que el mal es la ausencia de bien y que Dios permite el mal para que los seres humanos puedan ejercer su libre albedrío. Según Agustín, el mal y el sufrimiento son consecuencias del pecado original y de las decisiones libres de los seres humanos. Teodicea de Ireneo. Ireneo de Lión propuso que el mal y el sufrimiento son necesarios para el desarrollo moral y espiritual de los seres humanos. Según esta perspectiva, el mundo es un lugar de soul making, formación del alma, donde los desafíos y las pruebas ayudan a las personas a crecer y madurar espiritualmente. Defensa del libre albedrío. Una de las respuestas más comunes al problema del mal es la defensa del libre albedrío. Esta defensa sostiene que Dios ha otorgado a los seres humanos la libertad de elegir entre el bien y el mal. El mal es una consecuencia inevitable de esta libertad, ya que sin la posibilidad de elegir el mal, el libre albedrío no sería genuino. Mal como prueba o castigo. Algunas tradiciones teológicas ven el mal y el sufrimiento como pruebas de fe o como castigos por el pecado. Estas pruebas pueden fortalecer la fe y la confianza en Dios, y los castigos pueden ser vistos como oportunidades para el arrepentimiento y la redención. Perspectivas filosóficas. Además de las respuestas teológicas, el problema del mal también ha sido abordado desde la filosofía. Problema lógico del mal. Argumenta que la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnibenevolente es lógicamente incompatible con la existencia del mal. Problema evidencial del mal. Sostiene que la cantidad y la naturaleza del mal en el mundo hacen improbable la existencia de un Dios con las características mencionadas. Conclusion. El problema del mal es una cuestión compleja que ha sido abordada desde múltiples perspectivas teológicas y filosóficas. Las respuestas varían, pero todas buscan reconciliar la existencia del mal con la creencia en un Dios bueno y todopoderoso. Este debate continúa siendo un tema central en la teología y la filosofía de la religión.
Aquí tienes un consejo que sigue la línea de la primera anécdota y ayuda a entender mejor el problema del mal en la teología. Consejo para comprender el problema del mal en la teología. Reflexiona sobre el mal y el sufrimiento como oportunidades para el crecimiento espiritual. El problema del mal puede ser difícil de entender, pero aquí tienes algunos pasos para reflexionar sobre este tema desde una perspectiva teológica. 1. Estudia las teodiceas clásicas. Lee sobre las teodiceas de San Agustín e Ireneo. San Agustín argumenta que el mal es la ausencia de bien y una consecuencia del libre albedrío humano. Ireneo, por otro lado, ve el mal y el sufrimiento como necesarios para el desarrollo moral y espiritual. Estas perspectivas pueden ofrecerte una base sólida para entender cómo el mal puede coexistir con un Dios bueno y todopoderoso. 2. Considera el libre albedrío. Reflexiona sobre la idea de que Dios nos ha dado la libertad de elegir entre el bien y el mal. Esta libertad es esencial para que nuestras decisiones sean genuinas y significativas. Piensa en cómo tus propias elecciones afectan tu vida y la de los demás, y cómo puedes usar tu libre albedrío para hacer el bien. 3. Ve el mal como una prueba o una oportunidad. En lugar de ver el mal y el sufrimiento solo como algo negativo, considera cómo pueden ser pruebas de fe o oportunidades para el crecimiento espiritual. Pregúntate cómo puedes aprender y crecer a través de las dificultades que enfrentas. Esta perspectiva puede ayudarte a encontrar un propósito y un significado en medio del sufrimiento. 4. Explora perspectivas filosóficas. Investiga cómo la filosofía aborda el problema del mal. El problema lógico del mal cuestiona la compatibilidad entre un Dios omnipotente y la existencia del mal, mientras que el problema evidencial del mal se enfoca en la cantidad y naturaleza del mal en el mundo. Estas perspectivas pueden enriquecer tu comprensión y ofrecerte nuevas formas de pensar sobre el tema. 5. Discute y reflexiona en comunidad. Participa en discusiones con otros creyentes y pensadores. Compartir tus ideas y escuchar las de los demás puede ayudarte a profundizar tu comprensión y a encontrar consuelo y apoyo en tu comunidad. Aquí tienes una anécdota que integra y concluye todos los conceptos discutidos sobre la predestinación, el libre albedrío, el problema del mal y su relación con la filosofía y la teología. En una tranquila aldea, vivía un joven llamado Daniel, cuya curiosidad por los grandes misterios de la vida lo llevó a explorar profundamente la teología y la filosofía. Después de su conversación con el anciano Samuel sobre la predestinación y el libre albedrío, y su encuentro con Lucas, quien le introdujo las perspectivas filosóficas, Daniel decidió organizar una reunión en la plaza del pueblo para discutir estos temas con sus vecinos. La plaza se llenó de personas interesadas en compartir sus ideas y aprender unas de otras. Daniel comenzó la reunión contando la historia del rey y el banquete que Samuel le había relatado, explicando cómo esta historia ilustraba la relación entre la predestinación y el libre albedrío. Luego, compartió la historia del filósofo Adrián y el debate en la ciudad, que Lucas le había contado, para mostrar cómo diferentes perspectivas filosóficas abordaban el problema del mal. Una mujer mayor, llamada Clara, se levantó y dijo: «He vivido muchos años y he visto mucho sufrimiento y mal en el mundo. Siempre me he preguntado cómo puede existir tanto mal si Dios es bueno y todopoderoso». Daniel, recordando sus estudios sobre la teodicea, respondió: «Clara, muchos teólogos han intentado responder a esa pregunta. San Agustín, por ejemplo, argumentó que el mal es la ausencia de bien y una consecuencia del libre albedrío humano. Ireneo, por otro lado, veía el mal y el sufrimiento como necesarios para nuestro crecimiento moral y espiritual. Ambos creían que, aunque no siempre entendamos el propósito del mal, podemos confiar en que Dios tiene un plan». Un joven llamado Mateo, que había estado estudiando filosofía, añadió: «Desde una perspectiva filosófica, el problema del mal también se ha abordado de diferentes maneras. Algunos argumentan que el mal es una prueba de nuestra libertad y responsabilidad. Otros, como los existencialistas, creen que debemos encontrar nuestro propio significado y propósito en un mundo sin un destino predeterminado». La reunión continuó con muchas preguntas y reflexiones. Al final del día, Daniel se dio cuenta de que, aunque no todas las preguntas tenían respuestas claras, el diálogo y la reflexión habían enriquecido a todos los presentes. Comprendió que la búsqueda de respuestas sobre la predestinación, el libre albedrío y el problema del mal era un viaje continuo, lleno de oportunidades para aprender y crecer. Gracias por acompañarnos en este primer episodio de Explorando la Fe y las Religiones. Esperamos que hayas encontrado valiosa la discusión sobre la predestinación, el libre albedrío y el problema del mal. Recuerda que este es solo el comienzo de nuestro viaje hacia una comprensión más profunda de estos temas complejos y fascinantes. Despedida. Antes de despedirnos, queremos dejarte con un último consejo. Reflexiona sobre el mal y el sufrimiento como oportunidades para el crecimiento espiritual. Estudia las teodiceas clásicas,
Considera el libre albedrío, y ve el mal como una prueba o una oportunidad. Participa en discusiones y reflexiona en comunidad. Estas prácticas pueden ayudarte a encontrar un propósito y un significado en medio del sufrimiento. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Únete a nosotros en este despertar y avanza en tu entendimiento para no ser manipulado. Este es solo el comienzo. En los próximos episodios, revelaremos todo lo oculto sobre este tema y más. Gracias por ser parte de Explorando la Fe y las Religiones. Nos vemos en el próximo episodio.